esfuerzo para que ustedes puedan revisar tanto esta clase como las anteriores. Hoy día corresponde partir con los equipos, los aparatos, los tarros de absorción gas líquido. Posterior a ello vamos a ver nuevamente las configuraciones, serie paralelo, contracorriente, línea de operación. Vamos a retomar un poco la curva de equilibrio, Henry y otros modelos más. Yo sé que ustedes ya partieron con Aspen, con una reacción con MEA, ¿cierto? Que es un poquito más complejo. Y posteriormente seguimos con lo que es el dimensionamiento de la torre, que significa la altura, donde solamente para recordarles, en la altura de la torre aparece la altura que físicamente de cuántos metros tiene que ser el aparato para que logre el objetivo de tanto absorber o desorber. Hay un primer dato que es NTOG, que es la cantidad. A esto yo le llamo las escaleras, ¿cierto? Y después por H, que estos son los metros de una etapa de equilibrio, que es súper importante entender que esto es una altura que depende del flujo de gas, del tipo de empaque y del tipo de reacción. ¿Ah? Súper importante entender eso, que depende del flujo de gas, depende del tipo, empaque. Ustedes solamente conocen los anillos Ratching, son los tubitos, depende del tamaño de esos tubitos, de la forma. Ahí en la foto ustedes están viendo otros tipos de empaques, esos son los Ratching. ¿Okay? Y depende del sistema. Me refiero a qué reaccionar. No es lo mismo una torre idéntica absorbiendo amoníaco que absorbiendo CO2. Si todo es igual, lo están haciendo con MEA, la misma torre, mismas condiciones, pero si usted cambia la molécula, es totalmente distinto el coeficiente de transferencia de materia, porque ese coeficiente de transferencia de materia depende de un coeficiente de difusión. Si usted cambia la molécula, cambia el coeficiente de difusión. ¿Okay? Esta altura que está acá es función de el KI, que es el coeficiente global de transferencia de materia, ¿ya? Y de ahí lo que les explicaba, que depende del flujo de gas, del tipo de molécula, la temperatura y todo eso, por un área específica, que son los metros cuadrados de empaque por metro cúbico de empaque. Área específica significa cuánta superficie tengo. Es el equivalente a lo que ustedes vieron como área interfacial, pero en este caso del empaque. Eso es lo que vamos a ver. Esto es introductorio. ¿Ah? En la tercera slide que le estoy mandando, esta es la 6, le mandé la 7 y la 8. En la 8 ven las ecuaciones. Estoy adelantando un poquito. Quiero que entiendan de nuevo que la altura teórica es función del flujo de gas, este coeficiente global expresado en fase gaseosa, también el coeficiente local, que se empieza a complicar, pero es lo mismo, cambian las unidades nomás y cambia el sistema de referencia, pero es lo mismo, por eso no quiero que se pierda con la nomenclatura, ¿ya? ¿Estamos? Siguiendo acá, lo que vamos a ver ahora, relativamente rápido, que son equipos, es más bien descriptivo, y algún par de cosas que se me vaya ocurriendo en la marcha, de cosas que hemos hecho, que es relevante para los equipos y no están los libros, ¿ok? Dentro de los equipos hay como dos grandes extremos, son los contactores gas líquidos que tienen algún empaque. En este caso, ni me acuerdo que lo que claro, acá tengo unos distribuidores de gas y acá tengo unas duchas, entonces sería un wet scrubber, ¿ya? ¿Sí? Por lo que veo acá en la figura. Entonces aquí entra el gas, estos son los distribuidores de gas, tienen estos como tapones para que no entre líquido al sistema de gas, solamente la presión me levanta esto y hace que el gas pase. Y acá tengo no una ducha, sino varios segmentos de ducha. ¿Mm? Me acuerdo que una vez desarrollamos un wet scrubber, un aparato más o menos medio metro en fibra de vidrio, y pusimos varios de estos sprinkles de los riegos que hacen gotitas. Entonces saltaba, chocaba en la pared y quedaba una nube pero maravillosa. Y con eso lo que queríamos hacer era tomar cloro remanente. Hicimos un reactor de cloro para el yodo, lo hicimos en la Católica del Norte. El cloro es muy corrosivo, se come todo. Tuvimos que poner unas tuberías de teflón. Ahí conocí la empresa SMC, que es una empresa MC, que es una empresa japonesa, ¿ya? Pero fabricamos este aparato y lo recirculamos soda, agua con soda. Entonces era un tubo lavador de gases, ¿ok? Con un extractor que funciona en succión. Eso lo hicimos y lo construimos, ¿ya? De lo contrario quedamos todos llorando porque el gas cloro
Fue el que se usó, ¿dónde, amigo químico? En la Primera Guerra. Súper bien. ¿Y quién lo inventó? Alemania. Haber. Haber, ¿cierto? Después hicieron Haber-Bosch, que era amoníaco, pero Haber ganó un premio Nobel y en el premio Nobel nadie lo pescaba. ¿Por qué? Porque hizo un gas para la guerra, pero ganó un premio Nobel Haber. Después hizo el tema del amoníaco, ¿cierto? Atento ahí, amigo químico, le voy a preguntar cosas químicas. Haber-Bosch, ¿ok? Y el Haber, ¿ya? Eh, y después tenemos la columna de burbujeo, que es la que ustedes van a ver en chiquitito en vidrio, van a burbujear una columna con aire, con un poco de ozono, probablemente son 0,5 gramos. ¿Se dan cuenta del olor al ozono? ¿Qué olor tiene el ozono? ¿Cómo es el ozono? ¿Qué olor tiene? Tiene olor a cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, salen chispitas, cortocircuito. ¿Han hecho cortocircuito? Qué bueno. Yo me lo electrocuté a los 5 años y por eso me quedó el pelo así parado. No, no es broma, ¿eh? A los 5 años me lo electrocuté. Es olor a cortocircuito, igual cuando pasa el tren se siente ese olor y a veces hay algunos baños que tienen un olor como ácido cortocircuito, es porque tiene ozono. El límite de detección de las personas son partes por billón. A algunas personas les duele la cabeza, es altamente corrosivo. ¿Mm? Con un poquito que uno inyecte, el potencial redox sube 1200 milivolts, eso es mucho, comparado con inyectar oxígeno que es 400, ¿ya? Entonces en el experimento ustedes van a degradar azul de metileno, van a ver cómo el azul cambia de color gradualmente a 2 tamaños de burbuja. ¿Por qué? Porque estamos viendo la interfacial, ¿ok? El año pasado lo hicieron los ayudantes y no me dijeron que estaba mal el ozonador. Estaba más enojado, así que ya tenemos un ozonador nuevo, está todo probado porque están ahí más advertidos los ayudantes, muertos ayudantes, y no, nadie me dijo que estaba mal el ozonador. Bueno, esto es súper eficiente, lo que pasa que requiere presión para poder dispersar el gas, para poder hacer la burbuja. Entonces, normalmente tú requieres presión, un compresor, un blower, mientras acá no. Entonces, cuando yo tengo un gas donde tengo poca presión, lo muevo con un soplador, con un extractor que levanta poca presión, me conviene un lavador de gases, cuando no tengo presión. Si no, tengo que colocarle un soplador. Como lo que ustedes están haciendo con el Aspen, ¿cierto? Ustedes pusieron un soplador que levanta creo que a 5 bar. Eso es alta presión, es un compresor en realidad, ¿ya? Entonces este tiene sus ventajas, aquí hay un par de detalles que ya hablamos del flujo de gas, no pasar más de 3,5 centímetros por segundo velocidad superficial de gas, o si no se hace mucha coalescencia y pierden el área interfacial. ¿Sí? En esta que es la columna de burbujeo, porque tiene un inyector de gas. Acá no, aquí mira, fíjate que aquí entra el gas pelado, ¿ves? Si lo vamos a ver. Y después hay otro equipo que son las columnas empacadas, que tienen un relleno. Entonces cae el agua, moja todo esto, moja todos los intersticios, todas las cosas entre medio, todo. Ese es el área interfacial. ¿Cuánto se moja? Y eso te lo da el fabricante, dice cuántos metros cuadrados tú tienes. Entonces se darán cuenta que, por ejemplo, este tubito no tiene tanto como esta cosa bien sofisticada. Y aquí es importante saber que el empaque tiene dos cosas. Área de contacto, metros cuadrados por metro cúbico, y la pérdida de carga. Si tengo un empaque que es muy bacán en área, pero produce mucha pérdida de carga, hacia el gas no va a pasar, tiene mucha resistencia. Siempre son los dos compromisos. ¿Entiendes? Y hay montones. Esto que le estoy explicando de la absorción, contactores gas líquido, es idéntico a lo que vamos a ver en destilación. Es el mismo proceso. La diferencia que en el caso de la absorción y la desorción estoy poniendo en contacto una fase gaseosa que se disuelve en una fase líquida o se desorbe. CO2 en agua. ¿Estamos? En la destilación es vapor, que por equilibrio líquido-vapor se separa de la fase líquida por volatilidad, pero necesito poner en contacto dos corrientes líquidas. Entonces todo lo que están aprendiendo es válido para la destilación. Entonces esto empacado, estos son aquí se ven chiquititos, pero estas son un plato pero con unas campanitas, todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Y acá hay unas personas que están soldando uno de los platos, por ejemplo, la torre de destilación de gran capacidad que vimos al principio de oxígeno para separar oxígeno y nitrógeno, criogénico, ¿cierto? Lo vimos en la clase 1. Estamos hablando de una torre de unos 4 metros de diámetro. O sea, un plato de 4 metros. Son cosas grandes, ¿ok? Después acá tenemos unos experimentos que tuvimos que hacer para recuperar yodo, ¿no? Entonces les voy a mostrar qué significa partir de un experimento batch y pasarse a una celda industrial. Entonces hacer una consultoría. Importante entender que en esta dispersión del gas
depende mucho de las características de la solución. Cada vez que usted tenga una solución altamente salina, más que el agua de mar, el agua de mar tiene 35 gramos litro, 35.000 ppm, está hablando de 100.000, 200.000, una salmuera altamente concentrada, va a generar burbujas muy pequeñas. Funciona como anticoalescente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia de toda esta historia que estamos contando? El equipo nuestro, que partió en la Universidad de McGill, podemos medir tamaño de burbuja. Todo lo demás, todos los otros reactores hacen unas correlaciones bien, perdonando la expresión, chamuyentas, pero nosotros con el tiempo, en 20 años, desarrollamos el medidor de tamaño de burbuja. Por eso hablamos de área interfacial y estamos ahora, ustedes lo van a hacer. Ustedes van a tomar la foto y como sea van a ver los diámetros. No me interesa la precisión, pero quiero que vean la diferencia que hay entre tamaño de burbuja, que ustedes la van a ver en un plano inclinado de 15 grados, se van a alinear la burbuja y cuentan cómo les salga. No estamos viendo image análisis, lo hacemos con image, aquí se ve, lo hacemos con image análisis, pero no es el alcance del curso. ¿Entienden? Para que vean la tremenda diferencia que hay con y sin espumante. Eso es lo que van a ver. ¿Ya? Ya, entonces acá los procesos y los equipos industriales, vamos a ver varios equipos. También vamos a ver un tema de las celdas mecánicas, que si bien se ocupan para flotación, es entender cómo logro reducir tamaño de burbuja por lo que llamamos esfuerzo de corte. ¿Ya? Y el día del níspero, si yo tengo, inyecto aire, como lo que les mostré del CO2 en el caso del litio, y tengo un agitador acá, no va a reducir tamaño. Eso está mal diseñado. Bueno, es que les mostré un caso que no funciona. Los modos de operación, vamos a volver a la línea de operación en contracorriente, cocorriente, absorción, desorción, para entender cómo se ven las figuras. Y recordar que siempre uno tiene que ver, ¿por qué le pasó? Si esto venía entrando y se redujo, si el líquido bajó en composición, entonces es una desorción. Si el líquido entró en una composición y ganó composición, es porque es una absorción. Entonces, vean el sentido común, no memoricen la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasó al gas? Entonces tiene que hacer su dibujo, o si el dibujo indica que hay un cambio de composición, si entró, salió, eso es lo que tienen que observar. ¿Ya? Y las flechas te indican si es cocorriente o contracorriente, perdón, al revés, cocorriente o contracorriente. Eso es todo. Los tipos de empaque, perdón, vamos a ver los distintos tipos de empaque. De nuevo, acá el compromiso que hay entre pérdida de carga y área interfacial, metros cuadrados, metro cúbico empaque. Hay otras cosas que se llaman empaque estructurado. Entonces, en vez de tirar anillo, hay un empaque que uno mete así de un paraguas, un paquete así como de galleta, ¿cierto? Esos son los mejores. ¿Ya? Ya les voy a contar por qué. Y obviamente más caro. El precio de las cosas es que es lo que yo gano, no el valor real. ¿Sí? ¿Sí? Los platos. Y los platos siguen su evolución con campana, entendiendo que lo que yo quiero hacer es tener un mayor tiempo de contacto entre la burbuja de vapor y el líquido, o la burbuja de gas y el líquido. Tengo que de algún modo hacerlo que se mueva más lento, que tenga más tiempo de residencia. Porque así es más eficiente. Transfiere mejor. Necesita un tiempo para transferir. O sea, igual si usted tiene una bolsa de té, no la deja 30 segundos. La deja 3, 4 minutos para que ocurra el proceso de transferencia. ¿Entienden? Entonces, el tiempo de residencia es necesario para esto. El R sobre G, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a introducir, y ustedes ya lo han visto en la ayudantía, cuando parten con un sistema de absorción, primero toca la línea de equilibrio. Y ustedes saben que eso no va a ocurrir, es una condición ideal, y después se tiene que alejar un 20, un 30% para poder diseñar. Pero todo parte con la línea de equilibrio. Perdón, línea de equilibrio y línea de operación. Mira, aquí vamos a ver, pero esto no es para que lo sepan, no lo vamos a preguntar ni lo vamos a evaluar. Tiene que ver con mecánica y fluido. Vamos a ver las distintas ecuaciones de pérdida de carga, para que vean que si yo cambio el flujo de líquido y tengo un plato, tengo hoyos más chiquititos, tengo más pérdida de carga. O sea, la razón L sobre G afecta mi pérdida de carga, el tipo de plato, el tipo de empaque lo afecta. Entonces aquí lo que nos interesa entender desde el punto de vista de la ingeniería, cuántos centímetros columna de agua de pérdida tú tienes por cada metro de empaque. Porque si no, no te da el gas, no sacas nada con tener un tremendo empaque, una torre muy bacán, si no te va a funcionar porque el gas no va a pasar. ¿Me explico? Entonces, lo restrictivo siempre el delta P. Siempre tienen que preguntarse. Mecánica y fluido, transferencia de calor, transferencia de materia, perdón, termodinámica, si te da el equilibrio. Mecánica y fluido, si se mueven las cosas. Transferencia de calor, transferencia de materia y la reacción química. ¿Está? Después vamos a volver a los tipos de inyectores, cómo mejorar la dispersión gas líquido. Tenemos un invento, pero creo que no lo puse, pero lo voy a comentar. Invento me refiero a patente de inyector de gas.
Ah, y aquí vamos a ver un caso de estudio, un escalamiento que es un poco, o sea, es confidencial, tiene que ver con la industria del yodo. Un trabajo que me tocó hacer desde el batch, desde un experimento de servilleta hasta llegar, como en 3 años, llegar a lo que, cómo se ve esto en escala industrial. ¿Ah? Lo importante es entender ahí que el test de laboratorio no me sirve de nada. Pues, si uno hace un invento hasta acá, no, tiene que pasar a un piloto y subiendo, porque hay diferencia al escalar. ¿Ah? Bueno, aquí volviendo al equipo más sencillo, acá está un esquemático del wet scrubber, como les decía, lo que uno pone en contacto una corriente de gas puede tener material particulado o algún elemento que tú quieras absorber, como H2S, CO2, como propósito. Si tiene partículas, no pasa nada, también funciona, porque las partículas lavan el gas, todo lo que le arrastra material particulado. Eh, Acá tiene un sistema de inyección con unos sprinkles, como los de los sistemas incendio. Puede tener uno, puede tener varios hacia abajo, como les mostré en el slide de presentación, ¿cierto? Tiene varios, ¿sí? Dependiendo cuánto gota usted quiere. Aquí el tema del tamaño gota, si usted sabe cuántos metros cúbicos en condiciones estándar están entrando y sabe cuál es el diámetro del tubo, usted va a determinar la velocidad con que el gas sube. Y esa velocidad con que el gas sube tiene que ser menor que la velocidad terminal. Porque si es muy alta, va a arrastrar las gotas, si le pongo mucho gas. Ahora, usted siempre tiene una distribución de tamaño de gotas, siempre va a tener gotas chicas, se rompen. No existe una monoclase, siempre va a tener una distribución. Entonces esas pequeñas gotas se van a arrastrar siempre como un aerosol. Y la atrapa esta malla que se llama de aquí dice Mist Eliminator, pero es un demister. Demister es la jerga que ocupamos en ingeniería de proceso para eliminar todo lo que es este aerosol que se genera. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si no pierdo soluciones y contamino con gotas. ¿Ya? ¿Estamos? Después todo esto se recoge acá y va a otro proceso. Por ejemplo, el caso típico en la farfana, ahí lo que se hace, tú tienes, después de la planta de tratamiento de los lodos que son biológicos, se genera gas natural, el gas natural se purifica y queda una corriente en H2S. Esa corriente H2S va a un wet scrubber tal cual como este, que se pone en contacto con soda y si hay una condición oxidante se genera azufre elemental, un polvo súper finito. ¿Ya? Eso ocurre ahora en la Farfana, que es la planta de tratamiento de agua servida en Santiago, súper grande. ¿Ya? Es gigante. No tengo fotos de eso acá, pero... Ya, entonces, esta absorción esto se llama un wet scrubber o un scrubber húmedo. Y también está la versión con esta reducción de tamaño acá, que es un Venturi. ¿Cuál es la gracia de esto? Que al generar este jet acá de agua, al generar este jet y esta estrangulación, chupa. Entonces, cuando tú tienes mucho menos pérdida de carga, tiene un tema, pero esto es poquita presión, estamos hablando de 10 centímetros, 5 centímetros, hace un pequeño vacío, ¿ya? Ahora, si el gas está caliente y tú lo enfrías, ahí chupa mucho más. ¿Mm? No sé si han visto el ejemplo que si tú pescas esa botella plástica, lo han hecho, ¿no? Pesca una botella plástica como esa, le echa agua caliente, echa agua caliente, bota el agua, la tapas y después la tira al frío, se colapsa completamente. Porque tú generaste mucho gas caliente. Entonces el enfriar produce mucho vacío, ¿ah? Un cambio de temperatura. Si usted tiene gas caliente y moja, va a generar un vacío. También si tiene gases calientes en una tubería y llega a mojar por accidente, cae agua, es un despelote tremendo. Las tuberías colapsan. Eso ocurrió en la planta de fundición de Chucky. Se rompieron las tuberías de agua, se mojaron los tubos, se chupan. Es súper poderosa la fuerza del vacío, colapsa. Así que ojo con eso, ya se genera mucho vacío al generar diferencia de temperatura, ¿ya? Y el mismo cuento, este wet scrubber también captura partículas, ¿ya? Ahora, si tengo algún líquido que viene con alguna solución, soda, o MEA, o DEA, ¿cierto? Metilетanolamina o dietanolamina, va a ser una absorción con reacción química y ustedes saben que eso es mejor desde el punto de vista del gradiente de concentración, ya lo hemos... Aquí estamos, los casos, solubilidad de equilibrio Henry sin nada, reacción reversible con MEA, DEA u otros, y reacción irreversible que sería el caso de soda, ¿ya? Entonces aquí estamos, repasamos. Estos son todos los posibles. Columna empacada con anillo ratching, ¿ok? Después se le llama Sprite, pero podría ser un wet scrubber, en jerga nomás. Estas de plato, mire, fíjese, tienen para un lado y para el otro, un lado para el otro, porque tiene
como un pedacito del plato y después el líquido cae y alimenta el plato siguiente. Lo importante, si se dan cuenta acá, esto siempre tiene una cantidad de líquido, siempre. Si no tiene líquido no funciona. ¿Por qué? Porque por esto, si tú lo miras, tiene hoyitos, como un colador, hoyitos. Entonces por aquí entra el gas, genera una burbuja y sube por el líquido. El gas que pasó, así, aquí pasó por acá, aquí no está lleno, no se ha llenado, este tiene que estar lleno de líquido. Entonces, lo que te determina la altura del líquido son esto está mal dibujado. Esta como este tubito que está esta placa que está un poquito pasada, la vamos a ver en otro lado, y te permite mantener una altura, más o menos así una altura de plato. Ustedes esto lo van a ver en la torre de destilación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantiene como una pequeña piscina de líquido. Pasa el gas, burbujea. Entonces tú tienes varias zonas de estar burbujeando. Esta sería una torre de platos, se llaman los tray, o bandejas, no son plates, se dice tray, se llama. ¿Ah? Bien, en realidad es como bandeja, pero bandeja perforada. Después tenemos la columna de burbujeo, que como le indica, necesita un dispersor de gas, puede ser poroso, jetting sparge, vamos a ver mucho equipo. Ah, no sé por qué repetí esto. Ah, que es Packet Bubble Column. Claro, empacada pero con agua y líquido. Y después viene un tanque agitado que tiene un impeller. Aquí cuidado, este equipo, así tal cual que el caso que le mostré de la planta de carbonato de litio, no funciona. No rompe la burbuja se arranca. Usted necesita tenerla un estator y una pequeña cámara caso que por esfuerzo corte haga las burbujas chicas. Eso lo ocupamos mucho en las máquinas de flotación, que es para concentrar minerales con burbuja. Pero es un dispersor de gas. Entonces vamos a mostrar un poquito para que vean los tamaños. Y los otros que son para bajas presiones, que es el Wet Scrubber y el Venturi Scrubber, que ya lo acabamos de escribir. ¿Estamos? Esos son los equipos principales. Aquí simplemente repasar que cuando tenemos una zona, un absorbedor, ¿cierto? Tenemos acá la línea de equilibrio. Esa línea de equilibrio es función de la temperatura, la presión y el componente que tenemos, ¿cierto? Si usted tiene CO2 y se cambia a H2S, la curva es distinta. Depende de cada componente, ¿sí? Si usted sube la presión, la absorción se va a ver favorecida, ¿cierto? Si usted baja la temperatura, la absorción se ve favorecida. Entonces, acuérdense cuando usted tiene la botella con CO2 y todo, qué efecto tiene la presión y la temperatura. En la desorción o el stripper, que es despojado en español, ocurre totalmente lo contrario. Más presión, se desfavorece el stripeo. Ojo con eso, que es lo que viene ahora el próximo quiz, que es mañana. ¿Ok? Mañana tenemos quiz, ¿no? No, ya no. Ah, estamos listos entonces. Entonces el próximo martes van a hacer el diseño de una torre. Cálculo de altura. Es fácil. Se calcula el KIA, una fórmula, ¿no? Ya, aquí pongan atención. Entonces cuando aquí, esta es la línea de operación, es decir, la razón L sobre G, como lo dedujimos en la clase pasada. Entonces uno primero lo que hace es tocar, tocar la línea de equilibrio, de ahí, con ese punto que está acá, yo me voy a correr con esta pendiente, un 1,3, me corro para el lado. Y ahí está mi línea de operación de diseño. Acá en el stripper es distinto, aquí en este caso la pendiente aumenta. Aquí la pendiente se tiene que ir para otro lado en el stripper. ¿Ok? Toda esta zona es el rango factible en el que yo puedo tener líneas de operación. Entonces, si me pongo a jugar con esto, empiezo a tirar menos líquido, porque es L sobre G, menos líquido, voy a absorber menos. Y cuando empiezo a tener más líquido, tengo más tiempo, se va a acercar a la línea de equilibrio, pero nunca la va a alcanzar, porque el equilibrio requiere mucho tiempo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos ahí comparado el absorbedor y el stripper. Esto es lo que les explicaba recién para el caso de un absorbedor. Entonces esta es la línea que uno ocupa, la línea de diseño. Entonces aquí cuando uno hace el cálculo, lo mismo vamos a hacer en destilación, aquí hay una intersección, en el caso de la ley de Henry que es lineal es re fácil, por intersección de línea, acá cuando tiene una línea de equilibrio, tiene que hacer un cálculo, una iteración, ¿cierto? O creo que en destilación les muestro cómo hacerlo con el MATLAB, la fórmula numérica, pero se puede hacer. En destilación les muestro eso, esta ecuación que es como complicada. Entonces, cuando una vez que llega a este L sobre GS mínimo, la pendiente más baja, en el caso del stripper uno busca el máximo,
lo que uno dice, ah, ya, entonces tengo que cambiar la razón del líquido porque el gas uno en general no lo toca, el gas uno lo está tratando, no cambia el caudal del gas, cambia la cantidad de líquido que alega. Y cambia su pendiente, cuando esa pendiente diseña 1,3, 1,5 veces. Y con eso tú determinas, primero, cuánto flujo de gas está ocupando, cuánto flujo de líquido está ocupando y con qué composición sale. ¿Mm? Perdón, en este caso, ¿con qué? A ver, me equivoqué. Esto es una... No, sale con esa que es mi especificación, ¿ya? Y en este caso me dice con qué composición... perdón, la composición de entrada es fija. ¿Mm? La composición de salida depende de lo que estamos haciendo, pero la composición de salida del gas, estoy hablando, está determinada por una restricción ambiental o una condición de diseño. Entonces, estas dos condiciones son necesarias, ¿ya? Lo que a veces uno no tiene es esta condición de entrada, en este caso, porque una absorción pasó hasta acá, puede ser normalmente cero, porque tú tienes un solvente fresco, pero si lo recirculas no es cero, ¿ya? Entonces, de nuevo, uno conoce la composición del gas de entrada que está tratando, sabe dónde quiere llegar porque hay una condición de diseño o una condición ambiental, ¿cierto? Hay una restricción. Sabe normalmente esta, si no lo sabe puede ser cero, un solvente fresco, ¿estamos de acuerdo? Y la que no sabe es cómo va a salir. ¿Mm? En este caso, se está cargando como una absorción, no sabe cuánto va a salir, ¿sí? Lo único que puede saber es cuál sería el máximo con que podría salir si sale en equilibrio, ¿ya? Entonces por eso uno juega con este factor 1,3, 1,2. ¿Mm? Después vamos a llegar a las ecuaciones más adelante, creo que les muestro con un código MATLAB para calcular, ¿ya? Bien, aquí volvemos a explicar lo de la línea de equilibrio. En este caso es una absorción con los distintos parámetros. Esta es la condición de diseño, 1,5 mínimo absorbente. Ustedes pueden revisar acá más en detalle, estoy repitiendo. De otra forma, esto lo saqué de el CIDERS. Todo es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Este es el caso de, esta es la línea de equilibrio, esta es la línea de operación. Una vez que, este caso es más simple porque uno tiene acá una solución diluida, por tanto ocupa la ley de Henry, es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Porque de esta forma yo puedo decir, mira, usted entró aquí en la etapa 1, entró en este caso con esta condición, toca el equilibrio, alcanza el equilibrio del plato o del empaque o de la etapa, sale el equilibrio, y de ahí va a la siguiente etapa, pero va a esa composición del líquido, a la composición de equilibrio de la etapa previa. Voy a adelantar un poquito acá. Como les decía, entonces, esta es la línea de operación, está en el plato. Entonces uno dice, salió en equilibrio. ¿Ya? De esa línea de equilibrio sale la siguiente etapa, el siguiente plato, por un balance de materia, la línea de operación, intersecta, y después sale de esa etapa en equilibrio nuevamente. All the way around, me equivoqué. Está en un plato en equilibrio. Sale el plato en equilibrio a una siguiente etapa con la línea de operación. De esa línea de operación, el líquido sale en equilibrio, ¿cierto? Y de ahí, de ese nuevo equilibrio, sucesivamente. Estas escaleritas que le decimos son el número de etapas que necesitamos, ¿ya? Entonces, el número de etapas para poder alcanzar la composición. Entonces, cuando ustedes hicieron el quiz de la semana pasada, con la línea de equilibrio, extracción por solvente, y pusieron con la misma pendiente, espero, la misma pendiente, ¿sí? La idea es no tocar la línea de equilibrio. ¿Cuánto? No sé, pero si la toca está mal, porque no lo alcanza. Un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá. Porque si usted lo hace de una sola vez, no alcanza a sacar tanto. Pero si hace gradualmente, sale con una composición mucho más diluida lo que está extrayendo. ¿Se entiende? Eso un poco conceptualmente. Entonces, acá también necesito varias etapas, ¿ya? Entonces sé cuántas etapas de equilibrio. Lo que no sé, de qué tamaño es la torre. Y para eso necesito la altura en una etapa de equilibrio. Aquí ya vamos a explicar cómo se calcula esa etapa de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de nuevo, lo que uno conoce es la composición del gas que quiere tratar normalmente y la composición a la que quiere llegar. La composición del líquido que estoy usando para disolverlo, en este caso no tiene nada de soluto, pero normalmente uno tiene un poquito porque lo recircula. Cuando tiene media, tiene un poquito, ¿cierto?
Y la composición de salida va a ser producto del cálculo que yo hago de la condición de equilibrio, ¿cierto? Tocando el equilibrio y desplazándolo un 30 o un 50%. Me refiero a esto. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que lo que uno hace, ese máximo lo puede calcular porque conoce las dos curvas. Conoce esta raya, conoce ese punto, tira la raya para acá nomás, corre la curva para el lado, y ahí conoce esa composición. ¿Sí? Yes. En ese dibujo en el anterior, sería el equipo del absorbedor. En eso siempre el gas entra por el fondo y el líquido sale por el fondo. O eso depende de si es contracorriente o corriente. Normalmente entra por abajo. Pero si por ejemplo es un Venturi, entran los dos juntos. Es cocorriente. Entra por arriba. Porque, por ejemplo, si nos presentan solamente ese gráfico, pero no nos dan Mira, el dibujo. mira acá. Mira. ¿Qué pasó ahí? Entra por arriba, concentrado. Porque ese es un Venturi. ¿Te das cuenta? Ahora, si no, te tienen que decir si es cocorriente o contracorriente. Si no tienes cómo adivinar. A menos que te diga, mira, este es un Venturi y en el West Craver es por abajo. Normalmente es por abajo. Profe, y entre el Vento y el West Crown tiene muy diferencia, Carlos. O sea, el que menos tiene, el que más ocupa es el Venturi. Porque chupa, genera vacío. ¿Ya? Se chupa. Les recuerdo que también los Venturi se ocupan en mecánica y fluido para medir caudal. ¿Mm? Por la reducción de presión que genera al aplicar una ecuación de continuidad, se ocupa industrialmente. No tan, o sea, hay estos ductos gigantes, NAEX tiene para la línea de amoníaco, tiene Venturi grandote. ¿Ya? Y sobre todo cuando tú quieres medir flujo de gas en baja presión, te conviene el Venturi. ¿Ok? ¿Estamos claros acá? Esto lo vamos a seguir repitiendo hartas veces. ¿Ya? Ya, este es lo otro que le explicaba cuando usted tiene una absorción, cuando es cocorriente o contracorriente, pero depende cómo defina qué entra, qué sale. Entonces, esto está conectado con el diagrama que usted haga, que es X1 y que es X2. Por eso, olvídese X1 y X2, haga su dibujo, y si es contracorriente y cocorriente, las flechas son cruzadas, ¿no? Primera cosa. Y si usted el X1 en la entrada, es su X1 y en base a eso calcula. ¿Mm? Y si es una absorción, el líquido aumentó en composición. Entonces, mentaliza la operación. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos la desorción y un poco distinta. ¿Sí? Y aquí de nuevo, cuando se diseña, se tira la máxima pendiente para que toque y se baja la pendiente de desorción. Aquí no. Aquí se baja la pendiente para que toque y después se multiplica la pendiente por 1,3. En un caso se divide por 1,3 y luego se multiplica por 1,3. Pero de nuevo, no lo memorices si absorción, desorción, sino sentido común. Acuérdense del monito. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a los empaques. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque esto es más cualitativo. Si se fijan, anillos Ratchet, para empezar, hay distintos tamaños y materiales. ¿Por qué materiales? Porque si trabaja en un proceso donde es caliente, tendría que ser cerámico. ¿Ya? Pero es pesado. Ahora, si tiene una torre, ¿qué? Porque tiene eso es pesado el cerámico. Esto se soporta en unos platos. Entonces, movimiento se puede romper, ¿cierto? Más estructura. Y también tiene anillos Ratchet que son plásticos, más livianos. Y también tiene anillos Ratchet que son de acero inoxidable, dependiendo de la condición de trabajo. Temperatura, ambiente corrosivo y todo eso. ¿Ya? Pero después aparecen, fíjense, un anillo Ratchet con una tapita entre medio. Entonces aquí, en vez de tener la cara interior y la cara interior y la cara exterior como contacto para que esto se moje, si usted coloca un tabique entre medio se va a mojar más. Ganó 2 medios cilindros entre medio, ¿sí o no? 2 placas. Y si así sigue, se pone más creativo, aparecen las monturas Bell, montura saddle es una montura eso para andar a caballo. Es un saddle. La montura Bell, y aquí de nuevo está el compromiso área de contacto versus pérdida de carga. Después empiezan a aparecer unas cosas más marcianas, como estos que están acá que se llaman teleretes. Esos teleretes, eso es la montura Bell.
Estos son los anillos PAL, que son como los más conocidos, en buen equilibrio, harta área de contacto y poca pérdida de carga. ¿Mm? Estos tienen como harta estructura, harto contacto, pero más pérdida de carga. Y aquí aparecen todos los nombres. Este es el telerete que yo les decía, que es como esos fideos que uno come. ¿Mm? Hay plástico. Y así empieza uno a ver el, ¿cómo se llama? Top pack. Este es high flow. ¿Ah? Tiene alto contacto. Si high flow es porque tiene poca pérdida de carga. Los más conocidos son los ratching, las monturas, que todas son monturas. Saddle, acuérdense que es montura. Los PAL. Y cuando hablamos de empaque, vamos a hablar de los metros cuadrados de superficie. Es decir, en este caso sería cuánto manto tiene, cuánto manto interior tiene. Aquí todo lo que es superficie. Todo lo que es superficie. Metros cuadrados por metro de empaque. Por metro cúbico de empaque. Porque esto lo mete un tubo, ¿cierto? ¿Ya? Y de nuevo, esto es ocupado tanto para absorción como destilación. Desorción, stripping, destilación. ¿Mm? Y después aparecen los empaques estructurados. ¿Cuál es la ventaja del estructurado? Que usted para la planta, o sea, hace una mantención planificada, o ya, o de emergencia. Entonces usted en un día arrienda la grúa, imagínense, una torre grande, tiene que arrendar una grúa para sacar el empaque, meter unos enanos, abrir los manhole, que son unos hoyos de 1 metro para sacar las cosas a mano. Están 3 días sacando los empaques. Pero si un empaque estructurado, con una grúa saca toda la mugre y lo deja al lado y coloca el nuevo. Entonces siempre va a convenir, aunque es mucho más caro, un empaque estructurado por mantenibilidad. Eso me lo enseñó un amigo que trabaja en Air Liquide. ¿Ok? Esto lo empieza a ver ahora en las torres de enfriamiento también. Las torres de enfriamiento también tienen un empaque como este. Entonces se mete todo esto chorizo entero. ¿Ya? Y estos se llaman empaques estructurados. Ahí está lo que estábamos hablando, la mantención de 3 a 1 día. Entonces porque si para 3 días la planta pierde producción. ¿Ok? Ya, este es el high flow. Y acá están las comparaciones entre los anillos ratchet y las monturas, que es casi lo mismo, esos onduladitos. ¿Ah? El throw flow son estos, que como que pasa entre medio, ¿ya? Tiene como harto intersticio. Este es un throw flow, que pasa entre medio el gas y moja toda la superficie. Entonces aquí, costo, bueno, se dan cuenta acá, de la eficiencia, esta es muy alta la eficiencia del estructurado, por eso es más caro. Así de simple. ¿Y qué creen ustedes de la pérdida de carga? Es muy baja el estructurado, comparado con el throw flow, pero este es moderado. ¿Veis por capacity la capacidad de manejo del vapor? Ya, entonces, claro, la pérdida de carga en general estamos hablando de 1 a 3,5 pulgadas de agua. ¿Una pulgada cuántos centímetros son? 2,54. ¿Ah? Una pulgada, 2,54. Entonces, acuérdense que una pulgada es un dedo, pues se llama pulgada, como un dedito. Entonces uno tiene pérdida, es poquita la pérdida de carga, pero es por metro empaque. Entonces 10 metros ya son 25 centímetros. Entonces ahí no te da un soplador. Un soplador, ¿cuánto presión tiene un soplador? Perdón, un ventilador. 10 centímetros, 14 centímetros. Es poco. O sea, ya con 10 metros no me dan la torre. ¿Entendieron la importancia de la pérdida de carga, no? Es importante que la manejen bien. ¿Ah? Esto respecto de los empaques. Estructurado, el throw flow, que son estos así, ¿ya? Y eso es suficiente, para que sepan. Ahora, cuando ustedes trabajan con Aspen, ustedes trabajan con una base de datos de los empaques para cada componente. ¿Ok? Ahora, normalmente eso igual es aproximado porque los fabricantes a ustedes no le dan los datos. Ustedes van a trabajar con los datos de los fabricantes de los equipos. ¿Ya? Después aparecen acá los famosos platos. Los platos son así tal cual. Es un deck, es un disco que tiene hoyos, nada más que hoyos. Entonces, cuando acá uno llena esto, si se fijan, aquí queda lleno de líquido, está retenido por si uno lo mira por arriba, es como una especie de deflector, está lleno, como una piscina, y cuando sobrepasa el líquido, sale por arriba el líquido, se sobrepasa el líquido, ¿ok?
El líquido de la etapa siguiente se acumula una especie de ducto, está todo esto sellado, está todo esto aquí sellado herméticamente, cae el líquido, pasa para acá, sube el nivel y pasa de largo. Mientras que el vapor pasa a través de estos orificios, así son los orificios, y hace el contacto de una burbuja de vapor, si es que es destilación, o una burbuja de gas con el líquido, pero en varias etapas de contacto. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo estos, eso es lo que yo le decía, que este es un deck que es una mitad nomás, ¿se fijan? Es una mitad de deck y por aquí se llena el líquido, así es como se ve, es una mitad de deck. Y por aquí tiene una especie de pared chiquitita, una pared chica, y el líquido pasa por arriba de eso y cae. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera que las burbujas tuvieran más tiempo, coloco este otro tipo de plato. Choca y pasa para el lado. ¿Eh? Después tengo estas válvulas. Incluso esas válvulas, si tú tienes mucha presión, se levantan un poquito. Hacen esto. Y después tengo los bubble cap. Esos bubble cap es un hoyo con una campana hacia arriba, una tapa. Es el bubble cap. ¿Ok? Absorción y destilación. Entonces, este tiene más pérdida de carga, pero es más eficiente. Estos son más baratos, pero son poco eficientes. Un plato perforado. ¿Ya? Así es como se ve el plato perforado, con puro hoyo, ese disco. Pasa el vapor o el gas, si estoy haciendo extracción de gas líquido. Esta es la válvula. Me refiero. Ahí, bueno, ahí se ve. Esa es la válvula. Esa es la válvula. Esa es la válvula que está ahí. Entonces esta puede subir o bajar. ¿Ven? Si tengo mucho flujo de gas de repente, pum, se levanta un poquito. ¿Ya? Pero como que te retiene el vapor o la burbuja. El bubble cap es así. Aquí hay un tubo. Entonces esto hace que la burbuja se pegue una vuelta y efectivamente te da más tiempo de residencia, pero ¿qué es lo que pierde? Pérdida de carga. ¿Ya? Esa pérdida de carga ya es con vapor, si es caso de la destilación, o en el caso de vapor, perdón, en el caso del gas. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, los costos entre sieve es plato perforado. Sieve también se traduce como tamiz. ¿Ah? Tamiz, los sieve, los molecular sieve, tamiz. Platos con válvulas y bubble cap. Esta es la campanita del bubble cap. ¿Ok? ¿Ya? Pressure drop, súper alta en el bubble cap. Eficiencia, las dos son altas. Es el turn down ratio, eso cuánto me permite moverme con alguna variable de operación. ¿Ah? Entonces, este es más restrictivo, puedo irme de 1 a 2, en cambio acá me puedo ir de 1 a 5. ¿Ah? Tengo más capacidad como variable de operación, mover el G, por ejemplo. ¿Ah? O mover el líquido. Es el turn down ratio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, cuando hablamos de eficiencia aquí, entender que la eficiencia tanto en la absorción como en la desorción primariamente depende de las moléculas que estoy usando. Y son moléculas muy grandes, el coeficiente de difusión es bajo, primero. Segundo, la viscosidad es terriblemente, influye mucho en la eficiencia. Si yo tengo un sistema muy viscoso, un alquitrán, una cosa así, voy a hablar de una eficiencia de un 10%, un 15%. Una eficiencia buena va a ser un 80%. Una eficiencia estándar va a ser 60% en absorción. Entonces, si se fijan por acá, para este rango de viscosidades, fíjense que tengo acá, independiente de los detalles, aquí aparece la viscosidad. Y va de 0,01 a 100.000. Y efectivamente, aquí estamos en escala logarítmica, estamos en eficiencia con viscosidad del 1 como el agua. O sea, no es la viscosidad, pero ya aquí como ya 60%. Y después llega a caer tan malo incluso 1 o 2%. ¿Ok? Porque no hay buen contacto. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es entender de la figura que la viscosidad tiene un factor muy, muy, muy relevante en la viscosidad. Entonces cada vez que usted determine el número de etapas, eso yo se lo dije una vez, si usted me coloca las etapas teóricas como resultado, está malo. Si no sabe, me coloca 60% de eficiencia, divide por 0,6. ¿Estamos? Siempre me tiene que coloca etapas teóricas y etapas reales. ¿Por qué? Pues si estamos hablando acá del método del equilibrio, para determinar el número de etapas, ese que dijimos, toca el equilibrio, sabemos que no es verdad. Entonces el número de etapas que yo determino acá, en este caso 7, va a ser en realidad 11, que dividió con 0,6. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos diciendo que toca el equilibrio y eso no es así. ¿Ya? ¿Y qué factores influyen? El tipo de contactor. Si es plato, si es bubble cap, si es válvula, si es torre empacada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí? O en los platos y en los lechos
enfocado hay que evitar la caída de presión. O sea, tú tienes que elegir una operación para las condiciones de presión que tú tienes. O parte del diseño es meterle un soplador o un ventilador. Entonces no podría tener una torre empacada. Mira, no podría tener una torre empacada si tengo gases de combustión en baja presión. Te coloco la torre empacada, no funciona. Porque es 1 pulgada por metro. Entonces ya en 10 metros sonaste. ¿Entendieron? No podría tener una torre empacada si hay reacción química y genero sólido. Si genero azufre, no me conviene. Tiene que ser un wet scrubber o no hay otra opción. ¿Van siguiendo, no? Porque genero sólido. La planta de yodo, que es con remoción de yodo, recuerda que Chile es el principal productor de yodo en el mundo, tiene una torre empacada, po, y si les pasa tapando, está en el límite de saturación. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, si forma sólido, no puedo tener torre empacada. Ya, ahora, esto es para entender que hay un límite entre la relación L sobre G. No es infinito. Entonces, cuando yo me muevo con la curva al 1, 2, 1, 3, como rango de operación, hay un límite. Porque, por ejemplo, si yo tengo lo que yo quiero lograr en una torre empacada, acá está la página web que explica esto, yo tengo que lograr una zona de burbujeo. Si me entusiasmo y empiezo a tener mucho líquido o bajo mucho el flujo de gas, no va, no va a pasar la burbuja, se va a llenar de líquido. Eso se llama inundación. Ahora, al revés, si empiezo a bajar el flujo de gas, perdón, aquí me equivoqué, aquí cuando empiezo a, claro, empiezo a tirar mucho vapor, mucho gas, no va a dejar pasar el líquido y se me va a inundar. ¿Sí? Si empiezo a tener muy poquito gas, ¿qué va a pasar? El líquido se me va a devolver por los orificios. Y eso se llama el lloriqueo. Cuando tengo poco flujo de gas, se me devuelve el líquido, se llama lloriqueo. Whipping, el lloriqueo. Entonces tengo dos condiciones extremas que tengo que evitar. La inundación y el lloriqueo, tanto en la torre de destilación como en la torre de absorción. Y eso hay unos gráficos que lo determinan para cada tipo de torre. ¿Ah? Acá tenemos el caso, de nuevo, no es para entrar al detalle, pero entender que esta es una torre de platos, se trae, ¿cierto? Donde la distancia está determinada por un diseño mecánico. Aquí no hay nada que hacer. ¿Ya? Un tema de cómo se van montando las torres. Entonces, esa altura yo ya la conozco. Y aquí, de algún modo, está, fíjense, el L sobre G, que decía que no es infinito, y está la razón de densidad de vapor y razón de líquido, la raíz, es el parámetro de flujo, y acá te tiene un factor de velocidad del gas, donde aparece la viscosidad acá, y aquí la velocidad del gas. ¿Ya? Entonces, eso va a determinar en qué zonas yo puedo operar. Defino un L sobre G, conozco el conozco el L sobre G, conozco el G y tengo un espaciado de plato fijo, yo sé que esta es mi curva de operación, por tanto no me puedo mover de eso, si no voy a pasar a los extremos de inundación o lloriqueo. ¿Estamos? Ahora, cuando usted corre Aspen, le va a decir, está en condición de lloriqueo, si empieza uno a bajar mucho el flujo, dice está en condición de lloriqueo o condición de fluid. ¿Estamos? Esto es válido para los empaques también. Imagínense un empaque que usted tira tan poquito el gas que el líquido se les devuelve. O tira tanto gas que saca todo el líquido o no deja que base y se le acumule el líquido. ¿Ya? Entonces el L sobre G no es infinito. De nuevo, el L sobre G está limitado por la hidrodinámica de la columna. El L sobre G está limitado por la hidrodinámica de la columna y eso a su vez depende del tipo de empaque. Entonces a lo mejor tiene un empaque súper bueno en área de contacto, pero tiene mucha intersticio y la tensión superficial es súper alta, queda lleno de líquido. ¿Estamos? Entonces cada tipo de empaque, cada condición va a determinar el rango de operación de flooding y de lloriqueo. ¿Ya? Ya. Acá no es la intención de que ustedes aprendan de esto que está acá, es solamente para que vean el efecto que tiene. Acá tienen, fíjense, los metros de agua. La presión expresada en columnas de agua. Les recuerdo que 1033 centímetros de una atmósfera. ¿Sí? 1033 centímetros de una atmósfera de presión. ¿Ya?
Un soplador descarga al orden de 15 centímetros 15 centímetros columna de agua, un soplador entre 1 y 2 bar, un compresor, unos 120, 150 psi. ¿Estamos? Esos son los rangos de presiones. Entonces, aquí me dice si la velocidad superficial del gas, aquí como yo no sé, claro, la velocidad superficial del gas, como es el volumen a condiciones estándar dividido por el área total. Yo no sé qué relleno tengo. No sé qué relleno tengo. Entonces, cuando hablamos de la velocidad superficial, me independizo del relleno. ¿Por qué? Porque en el delta P, aquí está la fracción de huecos metida. Entonces, si tengo un sistema que, si tiene arena muy fina, por ejemplo, te da un delta P mucho más alto. ¿Ah? Entonces, cuando calcula la velocidad superficial, los centímetros por segundo, los metros por segundo, es del área total, independiente del empaque, porque las características del empaque van a estar dadas en estos factores. Por ejemplo, esta es la fracción de hueco. Lo mismo si usted tiene un plato, entonces la fracción de hueco son los orificios. ¿Ya? Y fíjense cómo se dispara mucho para los distintos tipos de empaque, se dispara mucho la pérdida de carga, pasando, sabemos que una pérdida de carga normal son 2 centímetros por, 1 pulgada, 2,5, ya 3 centímetros por metro, ¿sí? Sería un 0,0, por acá, 0,03. Pero después yo llego ya a 10 centímetros, ¿fijas? Con un poquito nomás que subo, entonces son pendientes muy paradas, ¿ah? Si aumento, por ejemplo, de 0,4, 0,6, ¿ok? ¿Estamos? Este para el caso de la columna que es seca, no tiene solamente la pérdida de carga en el lecho seco, no tiene líquido. ¿Qué pasa con la pérdida de carga si agrego la variable flujo líquido? ¿Qué va a pasar? Aumenta, porque suponte que tú tienes un disco así con hoyitos y tiene un líquido cayendo, tú vas a ver que el líquido te molesta, le cuesta que pase el gas. ¿Estamos? Normalmente la caída de presión en el lecho seco está diseñado para que en el lecho húmedo, en un plato húmedo, sea el doble. O sea, si yo tengo el dato del lecho seco en un plato, con el líquido va a ser el doble. ¿Entiendes? O sea, la altura del líquido son 2 centímetros, 4 centímetros, 1 pulgada por plato. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú calculas el lecho seco con torre cargada húmeda va a ser normalmente el doble en presión. ¿Ya? Ya, aquí hay otro tipo de. Otro tipo de. Industrial Total Gas Velocity. Ahí está en pies por segundo. Pressure draw en pulgadas de columnas de agua por pie de empaque. Pulgadas de columna de agua. Esto sale así. Ya, pero hay que entender que depende del tipo de empaque, ¿cierto? Y fíjense el efecto que tiene cuando voy cambiando de 1 pulgada a 3 pulgadas. ¿Se fija? Entonces aquí en la medida que es más chico el empaque, voy a tener mayor resistencia. Eso es lo único que quiero que vean acá. ¿Ya? Como la pendiente se mantiene más o menos, pero fíjate, no voy a quedar con eso porque no creo que es lo que es el HP. Este de 3 pulgadas, compárelo con el de 1 pulgada. ¿Entiendes? Se corre así, ¿no? La pendiente se mantiene, pero se corre completamente la pérdida de carga. ¿Sí? Entonces, intuitivamente quiero que vean que a lo mejor tienen un empaque más chiquitito, que tiene mucha más área de contacto, pero se me corre mucho el delta P. Esa es un poco la idea. Hay siempre un compromiso, pérdida de carga. Esto para que vean nomás la relación entre las cosas y cada tipo de empaque tiene su propia ecuación. Ya, aquí hablamos de el hold-up de líquido. El hold-up de líquido, una vez que yo mojo esto por tensión superficial, que es una película de líquido. Que es una película. Y fíjense que esta película de líquido tienen un diseño, cosa que se mantiene. Estos son metros cúbicos de el líquido sobre metro cúbico de empaque. O sea, si yo tengo, ponte tú anillo ratching y tenía, no sé, 5 metros cúbicos, va a quedar aquí 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos con el líquido. ¿Ah? Entonces la relación que hay de líquido retenido o hold-up de líquido, porque se pega superficialmente, ¿ya? Depende del tipo de empaque. Y aquí lo que está mostrando es que están diseñados de tal forma que si yo aumento el flujo de gas, se mantiene hasta que llega un punto, cuando tiro mucho flujo de gas, el líquido que caía como una película del gas, igual cuando tenían condensación, el gas lo empieza a frenar y se me engruesa.
Eso es lo que pasa. ¿Se entiende el concepto nuevamente? ¿Ya? Esto tienen que revisar, pues si son cosas, ¿no? Ya, después acá está la fórmula simplemente para entender, esto solamente para destacar que cada tipo de empaque tiene su propia ecuación de pérdida de carga. Tanto tamaño como tipo de empaque. ¿Por qué? Porque son distintos en geometría. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Pasamos a otro tema. Tipo de inyectores. Ya vimos torre de contacto, torre empacada, torres de plata, pero también me interesa trabajar con los burbujeadores. Ocupamos muchos burbujeadores, muchos burbujeadores. Este fue un trabajo donde justamente presentamos un aparato que se llama el Impinging Jet. Aquí está, no. Claro, porque tú puedes tener con impeller, con agitador. Tengo un agitador acá. Lo voy a mostrar rápidamente. Lo voy a mostrar. Me lo voy a saltar acá. Ahí no se ve tan bien. Este es el estator. Está fijo, no se mueve. Y este es un rotor con forma de naranja. Entonces, aquí está como, si se fijan, es poquito el gap que tiene acá. Entonces aquí yo inyecto aire por el tubo, sale el aire por los lados, y como esta cosa está girando, le pego un corte, esfuerzo de corte. Y ahí controlo el tamaño de burbuja, ¿ok? Fíjense el tamaño de la celda, hay celdas 600 metros cúbicos, son enormes, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con los impellers, con el shear stress o esfuerzo de corte. Tenemos con aire forzado o aire inducido, porque esto que está acá es como es una bomba que chupa, ¿ya? Después tenemos inyectores porosos que en general con pulpa se tapan, ¿ya? Y dentro de eso hay telafiltro, cerámico, hay material sinterizado de acero inoxidable que es poroso y se pega, ¿cierto? Como una arenita. Y de goma. La goma es buena porque cuando tú levantas la presión se abren los poros, ¿sí? Y después tenemos inyectores con orificios, múltiple orificio, tubular, jetting, generar un chorro a alta velocidad y después por el líquido, cambio de densidad, se corta, nozzle. Y después tenemos los mezcladores estáticos, entre ellos el Venturi, es decir, un tubo donde pasa el líquido y chupo. ¿Ah? Yo lo voy a mostrar. Y esto fue porque aquí presentamos en 2016 un aparato que se llama Impinging Jet, que es un chorro que le pega a una superficie sólida. O sea, tengo un gas a alta velocidad sobre una superficie estática para romper la burbuja. ¿Ok? Ese es el Impinging Jet. Eso es en analogía al tener una superficie sólida en alta rotación con un gas que sale. Entonces es un movimiento relativo. O tengo el gas con velocidad o la superficie sólida en movimiento. Y eso fue el aparato que inventamos, lo presentamos acá y está patentado también, que es un inyector de gas por efecto de impinging. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queremos evitar tener medios porosos, cosas que se tapen. Aquí un tubo con aire que choca una superficie. ¿Estamos? Ahí pueden ver el dato de esta conferencia del IMPC que se hizo en Canadá en 2016. Tenemos el inyector de gas que funciona con una tobera, que efecto Venturi, entra el gas y este gas rompe y contacta perfectamente. Eso es lo que acabamos de ver, pero básicamente es tener un jet a alta presión. Esto lo saqué del Perry. Aquí está la relación de la geometría y en este caso el tamaño de gota que genero con un inyector Venturi. En este caso son gotas sobre gas. Aquí lo que estoy generando gotas en gas. Estos son los mezcladores estáticos. Aquí pasa un líquido que uno recircula y como es Venturi chupa el gas y por efecto shear stress controla el tamaño de burbuja. Si comparamos acá la velocidad de flujo de gas, centímetros por segundo, con el gas holda acuérdense que está relacionado con tamaño de burbuja, mayor gas holda son burbujas más chicas. Fíjense que en la medida que aumentamos la velocidad del líquido, aquí está 4,2 metros por segundo, si nos aumentamos a 10 metros por segundo, fíjense la diferencia que hay a 1 centímetro por segundo aquí. Tenemos un 5% de gas holda y aquí llegamos prácticamente a 20% de gas holda. ¿Lo ven? Porque achicamos el tamaño de la burbuja. Es súper simple de usar, es externo, tú recirculas una pulpa y este principio es igual, es más simple en puro tubo. Después hay otro, la misma idea, esto es un mezclador estático. Esto es para mezclar por reacción química, pero también genera burbujas chicas. ¿Ya? Después están estos por esfuerzo de corte, estos son la velocidad superficial de gas, este es el diámetro 32, que lo medimos efectivamente, esto es un paper del año 2006, el 2003 se inventó la tecnología para medir tamaño de burbuja, este en el caso de celdas industriales, prácticamente se ha hecho en todas las celdas del mundo de flotación,
¿Ya? Aquí en la Santa María igual tenemos la tecnología de medición de tamaño de burbuja. ¿Ok? Así como funciona el impeller, estas son celdas mecánicas. El uso de este principal es para flotación de partículas, pero solamente lo coloco a colación para que ustedes entiendan que en un reactor agitado donde yo quiero generar burbujas, necesitaría tener una estructura de este tipo con esfuerzo corte. Si no, no se van a romper. Como fue el caso que les mostré del diseño de la planta Jujuy con un inyector de gas que no les daba la disolución del CO2. ¿Ya? Está claro que no funciona. Si este aparato está arriba del... no va a romper. Bueno, ya un poco, pero no es lo mismo. ¿Ya? Creo que estamos en la hora. Ah, no, falta. Bueno, después les voy a contar una experiencia que tuvimos con la recuperación de yodo, y estos son dispersores de medios porosos. Entonces, el primer experimento que se hizo acá fue en esta celda de vidrio, mismo que van a usar ustedes, con la con la oxidación del azul de metileno, con ozono. En este caso queríamos recuperar y disolver yodo. ¿Por qué? Porque el yodo actualmente se extrae de extracción por solvente y es peligroso. Se le ha incendiado 3 veces la planta porque tiene solvente. Entonces se pidió unos 10 años atrás trabajar en este y se dan cuenta cómo va cambiando el color porque está sacando el yodo. ¿Ok? Como esto funcionó, tenemos la capacidad primero de medir tamaño de burbuja. Se trabajó una solución muy diluida para calcular el área interfacial que ustedes conocen, para poder escalar, condición muy baja de flujo de gas. Entonces dijimos, ¿qué pasa después de una columna más grande? Como sabemos medir, acá está la reducción de yodo en el tiempo, aquí ocurre otro proceso de desorción, hay una disolución, aquí hay una controlada por transferencia de materia, pero claramente logramos remover este yodo para reemplazar la extracción por solvente, y esta fue la primera columna que se hizo en 4 pulgadas en planta, ¿ya? Y después con estos datos de escalamiento en continuo, que ya lo voy a mostrar cómo se escala entre un poco reactores, se diseñaron estas otras columnas más grandes que son industriales, y después llegamos a esas 3 columnas, y una vez que tiene esas 3 columnas, fíjense todas las fases, estamos hablando de un proyecto de 3 años más o menos, y después se hace, esta es la ingeniería de mejora con los inyectores de gas, y aquí inventamos otro inyector de gas, porque esto se rompía, y ahí me vine para acá y se acabó, nos seguimos trabajando de caballero jubilo, pero tal vez lo retomamos de nuevo en algún momento, eso lo construimos, ¿ya? Se diseñó todo. Entonces, para finalizar, recordemos que el gas holder, la retención, el gas holder es lo que yo necesito para calcular la interfacial. Y que es función del tamaño de burbuja, y este tamaño de burbuja a su vez está relacionado con el gas holder. Burbujas más chicas se mueven más lento. Por tanto, si yo bajo tamaño, siempre va a tener un efecto en la velocidad con que se mueven y se acumulan más. Primera cosa. Y aquí claramente se ve, estoy inyectando la misma cantidad de gas, la misma velocidad superficial, pero como son más chiquititas, se mueven más lento y tengo más gas holder. Hay más acumulada en la foto, eso lo explicamos. Entonces aquí hay que entender que el área interfacial de gas o gotas depende de la fracción volumétrica de la fase dispersa y del tamaño. Hay un efecto hidrodinámico con la acumulación, ¿sí? Se mueven más lento. Y esta es mi famosa área interfacial, que dice cuántos metros cuadrados de superficie de gas tengo por litro de líquido. No confundir en el certamen, en el quiz, yo les puse la pulpa. La burbuja mira pulpa, no mira el líquido separadamente. Entonces el cálculo se hace respecto de el volumen total de pulpa, sólido más agua. Ahí se equivocaron la mayoría. La burbuja mira pulpa, no mira líquido, como volumen. Y las partículas, si es el caso de la oxidación, mira el líquido con el gas. ¿Entienden? Entonces la partícula se disuelve solamente en la fase líquida. ¿Ya? Ustedes igual podrían calcular el área interfacial relativa al líquido solo. Pero si le pidieron calcular respecto a la pulpa, tienen que considerar mover la pulpa. Entonces, cuidado con lo que se está pidiendo. ¿Ya? Tienen que entender que son 3 fases. Creo que no es necesario revisen el quiz, porque eso mismo voy a preguntar en el certamen, ¿ya? De área interfacial. Más esta relación que hay entre tamaño y gas holder. Tamaño y gas holder. Entendiendo intuitivamente que mientras más chico, el gas holder debería subir también. Siempre. Por tanto, el área interfacial, si yo pasé de un área de 10 a 1 milímetro, de 10 milímetros a 1 milímetro, el área interfacial no aumentó 10 veces, aumentó más porque también el gas holder aumentó probablemente
probablemente aumentó 20 veces. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo quiero es que no se prendan las formas, sino entender intuitivamente qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Ok? Cuando usted desorbe la botella de champán fría, sale mucha espuma. Y sale harta espuma, burbujas chicas. Pero cuando ya está tibio, salen burbujas más grandes, ¿no? ¿Sí? Bien, acabamos justo en el tiempo. Seguimos entonces. Mañana tenemos 2 sesiones y ya les mandé la clase. Obviamente, revisen